Bien, hoy trataremos un tema muy interesante, la gametogénesis. Se define a la gametogénesis como un conjunto de procesos, de pasos, en el cual se forman células germinales. Hablamos de espermatozoides y óvulos. Cuando se forman espermatozoides se denomina espermatogénesis y si se forman óvulos se denomina ovogénesis. Cabe recordar que estas dos células son células haploides. Quiere decir que durante la gametogénesis ha habido un proceso que se denomina meiosis. Mediante este proceso de división se han heredado solamente 23 cromosomas. Lo normal que en una célula somática es que presentan 46 cromosomas y se dividen por mitosis, pero los gametos se dividen por meiosis y se obtienen solamente la mitad, 23 cromosomas. Bien, tanto espermatozoides como ovocitos, que son células haploides, se generan de una célula diploide, la célula germinal diploide, la célula germinal. Esta célula germinal se origina en la etapa prenatal y aparece de la pared del saco vitelino a finales de la tercera semana. Es a partir de acá, de esta célula germinal, se generan espermatozoides o ovocito, dependiendo del sexo. Entonces, a todo este proceso se denomina gametogénesis. Gametogénesis. Bien, comencemos a estudiar la espermatogénesis. Se define la espermatogénesis como un proceso mediante el cual se forman espermatozoides y se inicia en la pubertad. ¿Y dónde se da? En los testículos, sí, pero ¿dónde específicamente? En los túbulos seminíferos. Pero en el recién nacido se denomina cordones sexuales y está representado por esta figura en el cual se caracteriza porque hay células de sostén que se diferencian posteriormente en las células sustentaculares o de Sertoli, y también presenta la célula germinal primordial, que es a partir de acá se origina el espermatogonio y vemos que está alrededor la membrana basal. Ya en la pubertad, por influencia de diversas hormonas, este cordón se transforma, se ahueca y forma a los túbulos seminíferos. Entonces, las células germinales dan origen a los espermatogonios. Quiere decir que estos espermatogonios también se encuentran en la periferia. Y es a partir de acá que va a sufrir una serie de procesos hasta convertirse en espermatozoides que posteriormente se liberan hacia la luz. Bien, estos espermatogonios, por división mitótica, que es una célula diploide, se convierte o da origen al espermatocito primario, que sigue siendo una célula diploide de 46 cromosomas. El espermatocito primario da origen a dos células mediante la primera división mitótica, dando así a los espermatocitos secundarios, que son células haploides, cada uno con 23 cromosomas. Estos espermatocitos secundarios, por una segunda división meiótica, dan origen, cada espermatocito secundario da origen a dos células que también poseen 23 cromosomas, son células haploides. Estas espermátidas se convierten en espermatozoides mediante un proceso denominado espermiogénesis, que es la diferenciación, cuando propiamente el espermatozoide se libera de su citoplasma y está en la luz. La espermatogénesis está mediada, está regulada mediante hormonas. Estas hormonas son producidas en el cerebro. Hablamos en la hipófisis. Esta hipófisis está situada por encima, está situada en la silla turca y consta de dos partes.
una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La hipófisis posterior produce oxitocina y la hormona diurética, y la hipófisis anterior dos hormonas principalmente en este ciclo. La hormona luteinizante, que actúa sobre las células receptoras de las células de Leydig. Estas células de Leydig se encuentran en el intersticio de los túbulos seminíferos. ¿Y qué hacen? Pues producen testosterona, que a la vez actúa sobre las células de Sertoli. Por otro lado, tenemos una segunda hormona, la folículo estimulante, que actúa directamente sobre la célula de Sertoli. Sin esta célula de Sertoli y estas hormonas, la FSH tanto como la LH, no podría producirse la espermatogénesis. Entonces, profundicemos un poco más. ¿Cómo es que se da? Había dicho que la espermatogénesis o los espermatozoides se inician a partir de la célula germinal. Esta célula germinal se diferencia en espermatogonio. Principalmente hay dos tipos de espermatogonio: el espermatogonio tipo A y el tipo B. Inicialmente se forma el espermatogonio tipo A oscuro. Luego se forma el espermatogonio tipo A claro. Sigue dividiéndose en una serie de divisiones hasta llegar a espermatogonio tipo B. Este espermatogonio tipo B recién da origen al espermatocito primario, que todavía sigue siendo una célula diploide de 46 cromosomas. Luego de aquí da origen mediante la primera división meiótica a los espermatocitos secundarios. Sufre luego una segunda división meiótica, dando origen así a los espermátides. Estas espermátides inicialmente se caracterizan porque son células que parecieran que tuvieran cola. Así porque propiamente el espermatozoide se separa de su citoplasma. Al citoplasma que queda se denomina cuerpo residual, y este proceso se denomina espermiogénesis. Los espermatozoides posteriormente se liberan hacia la luz. Entonces, hablemos sobre la espermiogénesis. Espermogénesis se dice cuando el espermátide se convierte en espermatozoide y se caracteriza por formación de acrosoma. La acrosoma es una estructura donde el cual hay enzimas, la acrosina y la hialuronidasa, que son importantes en la fecundación. Luego, la condensación de núcleo propiamente se convierte en núcleo, la eliminación de la mayor parte del citoplasma, que queda en forma de cuerpos residuales, y la formación del cuello, la pieza intermedia y la cola. Cabe destacar que en la parte del cuello hay abundantes mitocondrias, que son importantes para la movilización de los espermatozoides. Y también que los espermatozoides, luego al ser liberadas en el túbulo seminífero, llegan al epidídimo, donde adquieren cierta movilidad, y luego se conducen hacia el conducto deferente, donde logran madurar. Bueno, luego en las siguientes diapos continuaremos con la ovogénesis.